Mi hija me regaló un par de auriculares inalámbricos para mis 63 cumpleaños. Los llevé al trabajo para enseñárselos a mis compañeros. Un viejo amigo, es militar, los cogió, los miró de cerca y se puso pálido. «Tienes que llamar a la Policía Nacional», susurró. «Estos auriculares han sido modificados». No le creí. Lo negué. Era mi hija. Pero 3 días después, cuando descubrí lo que realmente estaba haciendo, me di cuenta de que aquel regalo de cumpleaños nunca fue un regalo en absoluto. Hola, amigos. Gracias por acompañarnos hoy. Si esta historia os llega al corazón, por favor, darle a me gusta y suscribíos para estar conectados con más relatos de la vida real. Dejad un comentario abajo contándonos desde dónde nos escucháis. Nos encanta saber de nuestra comunidad en todo el mundo. Una nota rápida. Aunque algunos detalles han sido ficcionalizados para la narración, las lecciones y advertencias de esta historia son muy reales. Cualquier parecido con nombres o lugares reales es pura coincidencia. Cumplí 63 años un martes de febrero, y la única persona que se acordó fue la que intentaba destruirme. No es que lo supiera entonces. Esa mañana me desperté de la misma manera que lo había hecho durante los últimos 6 años. Solo en una casa que todavía sentía demasiado grande. La cafetera cobró vida a las 6:30. Fui arrastrando los pies a la cocina con mi vieja sudadera de correos, esa con el logo desgastado. Fuera, la mañana en Madrid era gris y fría. Mi teléfono estaba en silencio sobre la encimera. Sin llamadas, sin mensajes. La mayoría de la gente de mi edad olvida los cumpleaños una vez que llegas a cierto punto. Te conviertes en un año más viejo, y eso no es precisamente algo que la gente se apresure a reconocer. Oí la furgoneta de reparto pasar sobre las 9. El cartero dejó algo pesado en el rellano. Abrí la puerta y encontré una caja con mi nombre impreso con letra clara en la etiqueta. Remitente. Lucía García, Valencia. Mi hija. La llevé dentro y la puse sobre la mesa de la cocina. Lucía y yo no estábamos distanciados. Hablábamos, nos veíamos en Navidad o Semana Santa. Pero todo era diferente desde que su madre falleció hace 6 años. Era más difícil, como si hubiéramos perdido a la persona que sabía traducir entre nosotros. La quería más que a mi propia vida. Pero, en algún momento del camino, nos convertimos en extraños educados que compartían un apellido. Dentro de la caja, envueltos en papel de burbujas, había unos auriculares inalámbricos, blancos, elegantes, el tipo de cosas que yo nunca me compraría. Había una nota también, escrita a mano en el papel de carta de Lucía. Papá, pensé que esto podría facilitarte un poco el día a día. Sin más cables enredados. Feliz cumpleaños. Con amor, Lucía. Me senté pesadamente en la silla de la cocina. Ella se había acordado. De todo el mundo, mi hija se había acordado. Por un segundo, no estaba en esa cocina silenciosa. Estaba de pie en nuestra antigua calle. Lucía tenía unos 7 años, tambaleándose en su primera bicicleta de 2 ruedas, sin los ruedines. Papá, que me caigo, gritaba con pánico en la voz. Yo corría a su lado, con una mano en el sillín. Te tengo, cariño. No dejaré que te caigas. Ella pedaleó más fuerte, encontró el equilibrio. Solté el sillín sin decírselo. Recorrió 3 metros, 6 metros, luego miró atrás y se rió. Lo hice, papá. Lo hice. Volvió haciendo un círculo, sin aliento y sonriendo de oreja a oreja. Confío en ti, papá. No dejarás que me caiga. Mi mujer estaba en el porche mirándonos, sonriendo. Todavía estaba sana. Luego parpadeé y el recuerdo se disolvió. La cocina volvía a estar en silencio. Café frío, casa vacía, pero tenía los auriculares en la mano y,
Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al calor. Los cargué esa tarde. Mañana me pasaría por el centro de clasificación de correos donde solía trabajar para saludar a los compañeros que seguían haciendo turnos. Quizás para presumir de mi regalo de cumpleaños. Esa noche, puse el estuche de carga en mi mesilla de noche y vi cómo parpadeaba el pequeño LED verde. Cosas pequeñas, de plástico y circuitos, pero me parecieron un puente de vuelta hacia alguien a quien extrañaba. No tenía idea de que acababa de colocar un dispositivo de escucha junto a mi cama. Carlos había pasado por 2 misiones en Afganistán trabajando en inteligencia de señales. Por eso, cuando cogió aquellos auriculares a la mañana siguiente, su rostro se puso pálido de una forma que nunca antes había visto. Había conducido hasta el centro de distribución alrededor de las 10, como hacía la mayoría de los miércoles. Viejos hábitos. Incluso después de la jubilación, extrañaba el ritmo del lugar, el zumbido de las máquinas clasificadoras, el olor a cartón y diésel, y a los compañeros bromeando entre cafés que podrían decapitar a un caballo. Carlos estaba en su descanso para almorzar cuando entré en la sala de estar. Javier y Gerardo también estaban allí, a mitad de sus bocadillos. «Mirad esto», dije, sacando los auriculares del bolsillo. Me los envió Lucía por mi cumpleaños. Javier sonrió. «Mírate, volviéndote todo moderno. ¿Qué será lo próximo? ¿Uno de esos relojes inteligentes?» «No te pases», dije sonriendo. Me sentía bien teniendo algo que presumir, algo que decía que mi hija pensaba en mí. Carlos dejó su café. ¿Puedo verlos? Algo en su tono me hizo dudar, pero se los entregué. Era un hombre tranquilo, siempre lo había sido. Después de 15 años trabajando junto a él, había aprendido que cuando Carlos hablaba, era porque tenía algo que valía la pena decir. Giró los auriculares en sus manos, lento y deliberado, como si buscara algo específico. Luego abrió el estuche de carga, examinó el interior y su expresión cambió. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que le estaba dando un infarto. «Carlos, ¿estás bien?» Me miró, y había algo en sus ojos que solo había visto una vez antes. El día que nos contó sobre el artefacto en la carretera que casi acaba con su convoy en Kandahar. «¿De dónde has sacado esto?» Su voz era plana, contenida. «Te lo acabo de decir, mi hija». «Regalo de cumpleaños», intenté reírme. «¿Qué pasa? ¿Crees que van a explotar o algo, Leonardo?» Él no sonrió. «Esto ha sido modificado. No es electrónica de serie». La sala se quedó en silencio. Javier y Gerardo dejaron de masticar. «¿Modificado cómo?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Carlos dejó los auriculares sobre la mesa como si pudieran morderle. «¿Recuerdas lo que hacía en el servicio? Inteligencia de señales. Equipos de comunicaciones, vigilancia, tecnología de monitoreo», golpeó el estuche de carga. «Sé qué aspecto tiene el hardware alterado. Y a esto alguien le ha metido mano por dentro». Se me cayó el alma a los pies. «¿Estás diciendo qué?» «Estoy diciendo que esto ya no son solo unos auriculares». Me miró y vi algo que no me gustó. «Lástima. Tienes que llevar esto a la policía ahora mismo». «Vamos, Carlos», oí la actitud defensiva en mi propia voz. «Me los dio mi hija». «¿Me estás diciendo que ella?» «No te estoy diciendo nada sobre tu hija», Carlos se levantó, y la amabilidad en su rostro lo hizo peor de alguna manera. «Te digo que alguien los ha modificado para vigilancia. Podría ser un defecto de fábrica del extranjero. Podría ser otra cosa. De cualquier manera, esto no es algo que debas ignorar». «Tiene razón, Leo», dijo Javier en voz baja. «Si Carlos dice que algo anda mal, es que algo anda mal». Miré los auriculares. Parecían los mismos de esta mañana. Pequeños,
blancos, inofensivos. Pero Carlos nunca me había fallado. Ni una sola vez en 15 años. Está bien, dije. Los llevaré. Carlos asintió. Hoy mismo, en el descanso. No esperes. Conduje hasta la comisaría de la Policía Nacional en mi hora de almuerzo, diciéndome a mí mismo que Carlos tenía que estar equivocado. Tal vez la jubilación me tenía paranoico y estaba mezclando los instintos militares de un buen hombre con algo inocente. No estaba equivocado. El inspector no anduvo con rodeos. Señor García, esto no son solo unos auriculares. Son un sistema de vigilancia. El inspector Romero tendría unos 50 y tantos años, con canas en las sienes y ese tipo de voz firme que proviene de 20 años dando malas noticias. Su oficina era pequeña, abarrotada de expedientes. Me senté frente a él con los auriculares entre nosotros sobre el escritorio. Le había explicado todo. El regalo, la advertencia de Carlos, la sensación de que algo no iba bien. Romero escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, cogió los auriculares con cuidado. Voy a dejar que nuestro técnico les eche un vistazo. Tardará unos minutos. Me dejó solo en esa oficina durante 20 minutos. Una parte de mí todavía esperaba que Carlos se hubiera equivocado. La puerta se abrió. Romero regresó con un chico más joven que llevaba un portátil. Señor García, este es nuestro especialista en forense digital. La expresión del técnico me lo dijo todo antes de que hablara. Han sido modificados, dijo. Captura de audio, rastreo de ubicación, activación remota. Alguien puede escuchar todo lo que esté a su alcance. Pueden ver a dónde vas, cuando estás en casa, cuando no. La habitación dio vueltas. Agarré los reposabrazos. ¿Alguien puede oírme? Mi voz salió ronca. Todo lo que diga, todo, dijo Romero en voz baja. Cada conversación, cada llamada, cada palabra. Pensé en anoche, hablando solo en la cocina. Todos los pequeños pensamientos privados que tiene un hombre cuando cree que está solo. Mi hija me dio esto. Miré a Romero. ¿Cree que ella? No creo nada todavía, dijo Romero. Pero escuche con atención. No la confronte. Todavía no. ¿Qué? Si la confronta ahora, lo negará. Se enfadará. Entonces, sea lo que sea que esté planeando, pasará a la clandestinidad. Nunca sabremos de qué se trata, se inclinó hacia adelante. Ahora mismo, ella no sabe que usted lo sabe. ¿Qué tiene que hacer? Actuar con normalidad. Póngase los auriculares. Hable. Siga con su vida, vea cómo reacciona ella. Necesitamos pruebas, señor García. Necesitamos saber qué está tramando. Mis manos temblaban. La gente no hace esto por curiosidad, dijo Romero. Hay un plan mayor aquí. Dinero, propiedades, acceso a algo. Lo descubriremos, pero necesito su ayuda. Pensé en Lucía. En su madre, que se fue hace 6 años. En la niña de la bicicleta. Está bien, dije. Lo haré. Romero deslizó los auriculares de nuevo por el escritorio. Llévese esto a casa. Cárguelos. Póngaselos mañana. Llámeme si pasa algo. Los recogí. Se sentían contaminados de alguna manera, pero me los metí en el bolsillo. Esa noche, los puse en la encimera de la cocina y los me quedé mirando durante 1 hora. Pequeños, blancos, de aspecto inofensivo, pero no lo eran. Eran un arma que había dejado entrar en mi casa. La cafetera zumbaba en la esquina. El frigorífico hacía clic al encenderse y apagarse. Sonidos normales en una casa que ya no se sentía normal. Pensé en la nota de Lucía. Pensé que esto podría facilitarte un poco el día a día.
Facilitar. Tomé una decisión esa noche sentado solo en aquella cocina. Si mi hija quería escucharme, le daría algo que oír. Le seguiría el juego. Le daría exactamente lo que ella quería escuchar y observaría cómo se movía. Fue la decisión que me salvaría la vida. Me los puse en los oídos el jueves por la mañana y empecé a hablar conmigo mismo como un hombre que había olvidado que no estaba solo. Los auriculares encajaban bien, eran cómodos, y eso lo hacía aún peor. Me movía por la cocina, preparando el café, dejando que mis pensamientos fluyeran en voz alta. Estoy pensando en vender ese dúplex que me dejó Susana, dije a la habitación vacía. Susana era mi esposa. El inmueble era real, lo había mantenido por puro sentimentalismo. El mercado está bien ahora. Probablemente sea el momento. Hice una pausa y eché un poco de leche. También debería actualizar el testamento. Planificación de la herencia, ya tengo una edad. Las palabras me amargaban, no porque fueran mentira, sino porque las decía para una audiencia que no podía ver. Seguí con mi mañana. Leí el periódico, arreglé una bisagra suelta del armario del baño. Cosas normales. Pero todo el tiempo sentía esos auriculares como insectos excavando. Mi teléfono vibró justo antes del mediodía. Era Lucía. Hola, papá. Una idea tonta. ¿Has pensado en vender el piso del alquiler? Deberíamos hablar también de la planificación de tu patrimonio. Me quedé helado. Había pronunciado esas exactas palabras hacía 3 horas, solo en mi cocina. Y ahora estaban aquí, devueltas a través de un mensaje de mi hija. Demasiado rápido, demasiado específico. Miré la pantalla durante un minuto entero. Tal vez. Aún no estoy pensando, respondí. Los 3 puntos de escribiendo aparecieron de inmediato. Podría ayudarte si quieres. Estas cosas pueden ser complicadas. Te quiero. Dejé el teléfono. Todo había cambiado. El timbre sonó sobre las 18 de esa tarde. Lucía estaba en mi puerta con 2 bolsas de un restaurante de barbacoa de la calle Alcalá, sonriendo como si aquello fuera lo más natural del mundo. No había venido a mi casa sin avisar en más de un año. Cenamos en la mesa de la cocina. Me preguntó por mi día, por mi sueño, por los compañeros de correos. Era una charla trivial con anzuelos ocultos. ¿Cómo te sientes últimamente?, preguntó mientras cortaba la carne con cuidado. La semana pasada por teléfono te noté cansado. Estoy bien, respondí. A tu edad, papá, es inteligente pensar en el futuro. Salud, finanzas. Ella sonrió. Es lo que mamá hubiera querido. Ahí estaba. A tu edad, como si necesitara que me gestionaran. ¿La memoria bien?, preguntó como quien respira. El martes olvidaste devolverme la llamada. Yo no había olvidado nada. Nunca había prometido llamarla. Pero ella lo dijo como un hecho, como si mi memoria ya no fuera fiable. Lo vi entonces claro como el cristal. No solo estaba escuchando, estaba construyendo un caso. Cada palabra, cada olvido inventado, cada semilla plantada. Estaba fabricando una versión de mí que aún no existía. Una versión que necesitaba ayuda, que no podía arreglársela solo. Sí, me oí decir. Supongo que he estado un poco despistado últimamente. Su sonrisa se ensanchó solo una fracción. No pasa nada, papá. Para eso estoy yo aquí. Después de que se fuera, me sorprendí revisando las cerraduras una vez, y luego otra vez, porque no estaba seguro. Pero lo sabía. Sabía que era mi propia hija, la niña que había criado solo después de que su madre muriera. La que enseñé a montar en bicicleta, a conducir. Y aquí estaba yo, cerrando las puertas contra ella. Miré los auriculares en su estuche de carga. Ella escuchaba.
Ella vigilaba. Y ya iba 3 pasos por delante. Para el sábado por la tarde, había pasado 2 días más alimentando a Lucía con mentiras a través de los auriculares. Entonces encontré la verdad en el lugar menos esperado. Una carpeta en mi propio sótano archivada bajo la C de casa. El viernes había mencionado que olvidé pagar la factura de la luz, mentira. En 3 horas, Lucía me escribió preguntando si necesitaba ayuda con la domiciliación de pagos. El sábado por la mañana dije que me sentía mareado al bajar del coche, otra mentira. Me llamó al mediodía, preocupada por mi salud. Cada vez que hablaba al vacío de mi cocina, ella respondía como un reloj. Tal vez si necesito a alguien que me ayude a gestionar las cosas, había dicho yo esa mañana. Las palabras me daban náuseas. A las 14, la caldera empezó a hacer un ruido metálico. Un problema real esta vez. Cogí una linterna y bajé al sótano. El espacio olía a hormigón y cartón viejo. Era un problema menor, solo necesitaba un ajuste, pero me hacía falta la información de la garantía. Fui al viejo archivador metálico contra la pared. El cajón estaba atascado y luego se dio con un chirrido oxidado. Papeles del seguro, declaraciones de la renta de los 90. Y de repente, cerca del fondo, algo que no encajaba. Una carpeta demasiado limpia, demasiado nueva. La saqué. La pestaña estaba en blanco. La abrí sobre el archivador y el sótano se volvió gélido. Modelos de petición de incapacitación judicial. Cabeceras profesionales. Lenguaje legal en bloques nítidos. Petición para declarar a Leonardo García incapacitado y necesitado de un tutor. Dejé de respirar. Notas en los márgenes con la letra de Lucía, pequeña y eficiente. Papá olvida citas. Documentar fechas. Confundido con las finanzas. Conseguir extractos bancarios. Se marea. Testigo. Médico. Debajo había borradores de poderes notariales, formularios de evaluación de capacidad. Una lista de pasos para declarar legalmente a su padre incompetente. Para quitarme todo mientras aún seguía respirando. Me senté pesadamente en los escalones del sótano. La carpeta se me resbaló de las manos y los papeles se esparcieron por el suelo. Y entonces ya no estaba en el sótano. Estaba en nuestra calle un domingo por la mañana. Lucía tenía 8 años y estaba en su primera bicicleta de verdad, sus nudillos blancos en el manillar. Papá, que me caigo. Corrí a su lado con la mano en el sillín. Te tengo, cariño. No dejaré que te caigas. Solté el sillín y ella recorrió 10, 20 metros antes de darse cuenta. Al mirar atrás y verme allí parado, se rió. Lo hice, papá. Lo hice. Dio la vuelta y me abrazó. Confío en ti, papá. No dejarás que me caiga. Susana estaba en el porche con su vestido amarillo, sosteniendo la cámara y sonriendo. Lucía me miró con sus ojos llenos de fe. Siempre me atraparás, ¿verdad? Siempre, le prometí. Regresé al presente en esos fríos escalones del sótano. Estaba solo con una carpeta llena de formularios diseñados para hacerme desaparecer. Aquella niña que confiaba en mí quería quitarme el derecho a hablar por mí mismo, a decidir dónde vivía, qué hacía con mi dinero o si podía firmar con mi propio nombre. No quería robar mis posesiones, quería robar mi identidad como persona. Recogí los papeles con manos temblorosas y subí los escalones cargando con el plan de mi hija para borrarme. Esto ya no era solo vigilancia, era el robo de mi vida sin ponerme una mano encima. La llamada que hice para actualizar mi dirección postal el lunes por la mañana debería haber durado 3 minutos. En cambio, tardé 3 minutos en darme cuenta de que ya me habían borrado. Pero eso no fue donde empezó todo. El domingo había ido a la oficina del BBVA en la calle de Alcalá, la que he usado durante 30 años. Solo era un recado rutinario,
pero nada se sentía normal. Adrián, el gestor de cuentas, era un chico de unos 30 años, amable, que siempre preguntaba por mi jubilación. Cuando mencioné que necesitaba revisar mis cuentas, abrió mi expediente. Ah, hola, señor García. Alguien llamó el mes pasado preguntando por su elegibilidad para un préstamo con garantía hipotecaria. Una mujer dijo que estaba ayudando a su padre a gestionar sus asuntos. El café se me enfrió en la mano. Yo no autoricé a nadie a llamar sobre mis cuentas. La sonrisa de Adrián vaciló. Mencionó que usted estaba considerando otorgarle poderes para ayudar con la planificación financiera. Nunca dije eso. Salí del banco con el pecho oprimido. No solo estaba escuchando, ya estaba actuando. El lunes por la mañana llamé a mi compañía de seguros. Un agente profesional me atendió. Por supuesto, señor García. Oh, y veo que tenemos el cambio de beneficiario de hace unos meses, así que todo está en orden. Dejé de servir el café a la mitad. ¿Qué cambio? La actualización de beneficiario de hace 4 meses. Pasó de su herencia a Lucía García, su hija. Tenemos el formulario ante notario con su firma aquí mismo. La cocina dio vueltas. Yo nunca firmé nada. Es una falsificación, dije con voz fría. Voy a denunciar esto como fraude. ¿De cuánto es la póliza? 250.000 euros. A las 2 de la tarde, estaba de vuelta en el despacho del inspector Romero. Deslicé la carpeta de incapacitación y la información del seguro sobre su mesa. Romero lo leyó todo, su expresión se oscurecía con cada página. 250.000 euros. Es un motivo serio, señor García. Falsificó su firma, buscó un notario. Vamos a investigar quién fue el testigo. Pero hay algo más que debe saber. Giró el monitor de su ordenador hacia mí. Apareció la foto de un hombre que nunca había visto. Pelo oscuro, unos 30 años, con una sonrisa de esas que no me dan buena espina. Marcos Nas, 34 años. Antecedentes en Valencia por explotación financiera de personas mayores. El abuelo de su anterior novia. Los cargos se retiraron cuando la víctima falleció y la familia llegó a un acuerdo extrajudicial. Señor García, este es el novio de su hija y ya ha hecho esto antes. Escuché la voz de Marcos por primera vez un martes por la noche, exactamente una semana después de mi cumpleaños. Estaba en mi salón con los auriculares puestos, fingiendo ver el telediario. De repente, a través de los auriculares, oí un teléfono sonar. No era el mío, sino el de Lucía. Una voz masculina, aguda e impaciente. ¿Ya ha firmado? Todavía no, Marcos. Está siendo precavido, la voz de Lucía sonaba tensa por el estrés. Nos quedamos sin tiempo, la voz de Marcos tenía esa calidad suave que algunos hombres usan cuando amenazan. Mis acreedores no van a esperar más. Las deudas de juego, Lucía. Lo estoy intentando, dijo Lucía. Le di los auriculares, planté la idea de la herencia. Inténtalo con más ganas. Me debes 30.000 euros por tu negocio fallido y tus tarjetas de crédito al límite. Oí a Lucía empezar a llorar. Marcos, por favor. Es mi padre. Odio hacer esto. Deberías haber pensado en eso antes de pedirme dinero. Además, ¿qué va a hacer él con todo eso? Está viejo, solo. Sentado sobre todo ese dinero. ¿Y si se entera? Marcos se rió. No lo hará. Los viejos no entienden de tecnología. Por eso esto funciona. Sigue presionando con lo de la incapacitación. Una vez que tengas la tutela legal, accedemos a todo. La casa, la pensión, el seguro. Limpiamos tus deudas, nos repartimos el resto y eres libre. ¿No es lo que quieres? Silencio.
Luego, un susurro, sí. Me quité los auriculares con cuidado. Mis manos temblaban. Estaba siendo manipulada, amenazada, con deudas de 30.000 euros. Pero aún así, lo estaba haciendo. Había plantado las dudas. Había presentado los papeles de incapacitación. Llamé a Romero. Lo tengo todo. La grabación de la conspiración. No haga nada, dijo Romero. Déjeme coordinarme con el banco. Lo prepararemos todo. Colgué y escribí un mensaje a mi hija. Lucía, cariño, he estado pensando en esos papeles que mencionaste. Vamos al banco el jueves por la mañana y lo arreglamos todo. Creo que tienes razón, me vendría bien ayuda. Le di a enviar. Los 3 puntos aparecieron al instante. ¿De verdad? Es maravilloso, papá. Yo lo organizo todo. Te quiero mucho. 2 signos de exclamación y un emoji de corazón. Reenvié la grabación a Romero y volví a leer el mensaje. Lo celebraba como si fuera la mañana de Navidad. Aquel jueves en Madrid resultó ser un día lluvioso. Habíamos quedado en vernos con Lucía directamente en la sucursal del BBVA a las 10. Llegué 5 minutos antes. En el bolsillo de mi chaqueta llevaba el teléfono con una línea abierta con el inspector Romero. Lucía bajó del taxi, radiante. Llevaba un abrigo elegante y en sus manos apretaba una carpeta de cuero. Papá. Me abrazó. Olía a un perfume caro que, como ahora comprendía, había sido comprado con el dinero de mis propias cuentas. Me alegra tanto que te hayas decidido. Esto te quitará muchas preocupaciones de encima. Entramos. Ya nos estaban esperando, pero no era el joven Adrián, sino 2 hombres de paisano y el inspector Romero. Junto a ellos estaba un hombre esposado. El mismísimo Marcos Nas. Lo habían detenido en el aparcamiento 10 minutos antes de nuestra llegada. ¿Qué está pasando? La voz de Lucía tembló. Se puso pálida al ver a Marcos. ¿Lucía García? Romero dio un paso adelante. Queda detenida como sospechosa de fraude, falsificación de documentos y vigilancia ilegal. Se le cayó la carpeta. Los papeles, aquellos mismos formularios sobre mi incapacitación, se desparramaron por el suelo de mármol del banco. Papá, no es lo que piensas. Gritó mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. Él me obligó. No tuve otra opción. Miré cómo se los llevaban. Marcos gritaba insultos, mientras Lucía simplemente lloraba, hundiendo la cara en el hombro del policía. No sentí triunfo. Sentí un vacío. Como si hubieran arrancado los últimos 6 años de mi vida y los hubieran convertido en cenizas. Más tarde, en comisaría, Romero me lo contó todo. Marcos planeaba usar mi incapacitación para vender mi dúplex y quedarse con el seguro de 250.000 euros para cubrir sus deudas de juego en los casinos clandestinos de Valencia. Lucía era su instrumento, pero ella accedió voluntariamente hasta que el miedo fue más fuerte que el amor por su padre. Han pasado 3 meses. El proceso judicial sigue su curso. Lucía está bajo arresto domiciliario, esperando la sentencia. Me escribe cartas. Papá, te quiero. Papá, perdóname. No respondo. No porque sea una mala persona, sino porque ya no sé quién es esta mujer que me escribe esas palabras. Mi hija se quedó allí, en aquella calle, en la bicicleta con el manillar azul. Esta mujer es una extraña. Este año cumplí 64. Nadie vino a felicitarme. Y esta vez, me alegré de ello. Esta es mi verdadera historia. No es la que los abuelos cuentan a sus nietos, donde todos se abrazan al final. Es una historia que deja cicatrices. No seáis como yo. No esperéis a que alguien empiece a escucharos a través de las paredes para empezar a hacer preguntas.
No confíes ciegamente solo porque compartáis la misma sangre. Yo confié, y casi me cuesta la vida. Prestad atención a los detalles. Cuando algo parece estar mal, lo más probable es que lo esté. Cuidad de vosotros mismos, de vuestro dinero, de vuestra identidad y de vuestra independencia. Porque las personas que dicen solo confía en mí, a menudo son aquellas en las que menos se debe confiar. Cada noche le pregunto a Dios por qué pasó esto. Quizás todavía me esté enseñando algo. O quizás os esté enseñando a vosotros, que observáis cómo se desarrolla esta historia. Hay muchas historias sobre traición y familia, la mía no es especial. Pero si salva a una sola persona de entregar su vida envuelta en papel de regalo, entonces, tal vez, todo esto tuvo algún sentido. Mantente alerta. A veces, el regalo más peligroso viene acompañado de las palabras te quiero. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.